Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya, sin más preámbulos, esta tercera mesa de las terceras jornadas jurídicas del Gabinete Jurídico de Comisiones Obreras de Cataluña. La ponencia viene presentada por el señor Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo. Es una persona que es experto en la materia, es autor y coautor de diversos manuales y artículos sobre el derecho del trabajo y la seguridad social, en los que destaca, en lo que a nosotros nos refiere, en el ámbito en el que estamos, en el sindicato, materias sobre la negociación colectiva, el derecho a la huelga y la libertad sindical. Además de estos manuales, también ha hecho varios informes para el Ministerio de Trabajo, incluso para la Xunta de Galicia. Y sin más preámbulos, porque lo que queremos, lógicamente, es escucharle, paso la palabra al señor Jaime. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, estoy encantado de estar en Barcelona y muy en particular de estar en Comisiones Obreras por muchos motivos, pero básicamente porque siempre ha habido una especial relación entre esta organización y Galicia, que se ha visto reflejada en que muchas veces nos habéis visitado y viceversa, ¿no? Y bueno, pues con Comisiones Obreras siempre me ha unido una relación especial y yo diría especialmente intensa, ¿no? Por lo tanto, para mí es muy emotivo estar aquí, más de lo que se puede expresar formalmente en medio minuto, porque no se trata ahora de que yo exprese mis sentimientos, sino de que diga una ponencia que tenga algo de sentido, ¿no? Y sobre todo, muchas gracias porque el tema que me toca discutir y escucharles a ustedes es un tema, yo creo que de frontera, interesante, en el que tenemos que pensar y pensar colectivamente, ¿no? Porque hablar de derecho de huelga y su encaje en la nueva realidad social, pues es hablar de futuro, sin duda, ¿no? Es hablar de una jurisprudencia que existe, pero que enseguida se nos queda antigua, porque los problemas se están renovando diariamente, ¿no? Y entonces, en ese contexto, esta es la primera afirmación que habría que hacer. La adaptación de la organización sindical a un escenario diferente. Yo no tengo las habilidades que tienen otros de hacer un PowerPoint bonito, lo hago analógico en blanco y negro, pero yo creo que se entiende exactamente igual y, en fin, otros sabrán colorearlo mejor que yo. Pero, en todo caso, como primera expresión, el escenario diferente viene expresado por múltiples ideas, de las cuales he destacado tres, como podía haber destacado otras. Yo creo que la primera es la fragmentación de las empresas. La fragmentación de las empresas a través de una serie de técnicas organizativas que no son uniformes, que son poliformes y que producen que no sea del todo sencillo identificar qué respuesta darle a cada situación concreta. Un segundo elemento, sin duda problemático, es el fenómeno de la globalización, en términos generales, que también daría para plantear consideraciones muy distintas, pero que podemos identificar, por ejemplo, con la cuestión de las cadenas de producción y de suministro, que es una realidad global que, desde luego, afecta muy en serio todo lo que tradicionalmente hemos entendido en el entorno de la subcontratación y de la externalización. Porque los problemas actuales ya no son los problemas que había, por ejemplo, hace 5 o 6 años. Y bueno, pues otro tercer asunto del que
hace pender cómo concebir el conflicto es el trabajo en la nueva economía, el trabajo en plataformas digitales, y hay una pequeña rata, el trabajo en el crowdworking, entre otros fenómenos, que plantea una vinculación muy diferente entre un prestador de servicios y una entidad que puede ser más fácil o más difícil de definir, pero que vamos a llamarle empresa para hablar convencionalmente y hablar de lo de siempre, identificar los conceptos habituales. Y yo creo que hay otro elemento del que tenemos que hablar como reflexión inicial, que es lo que llamo la revolución del trabajo autónomo y la epopeya del emprendimiento. Es decir, el trabajo autónomo, hace 25 años se hablaba del discreto retorno del arrendamiento de servicios. Yo creo que hay que hablar hoy en términos de revolución del trabajo autónomo. Y ahora pues podríamos hablar del trabajo autónomo genuinamente autónomo, o como seguramente Alberto hablaba esta mañana, del trabajo autónomo fraudulento en el entorno de la nueva directiva de la Unión Europea de condiciones transparentes y predecibles, que pone el foco precisamente en estos problemas, ¿no? Pero sea falso, sea verdadero, sea falso, sea genuino, la cuestión es que hay una revolución del trabajo autónomo. Una revolución del trabajo autónomo que es un subproducto de una ideología neoliberal. Y esto es así. Es decir, no es un fenómeno neutro, es un fenómeno que sucede paralelamente en muchos países del planeta, de reformas legales que deliberadamente sitúan en el marco del trabajo autónomo relaciones que podían ser dudosas. Y no solo es la revolución del trabajo, sino lo que llamo aquí la epopeya del emprendimiento, una especie de postulación de la persona autónoma como el auténtico héroe de nuestra sociedad, ¿no? Y esto es algo que sucede de forma muy deliberada en los grandes documentos oficiales. Hay un documento muy interesante en el Reino Unido, el informe Taylor, que dice algo así como que las personas tienen que ser capaces de decidir. Y bueno, yo quisiera poder tener tiempo para plantear una discusión sobre este tema, pero no es de lo que vengo a hablar aquí. Pero quiero decir que la revolución del trabajo autónomo se acompaña, insisto, de esta especie de gran epopeya, de gran odisea del trabajador autónomo para encontrar pues, su éxito profesional, ¿no? Esto por una parte. Y yo creo que, por la otra parte, hay una posición mucho más beligerante de la empresa y de sus organizaciones frente al conflicto, que se expresa tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Y esto lo vamos a intentar discutir. Yo intentaré postular algunos ejemplos que van a poner de manifiesto esta mayor hostilidad del entramado empresarial frente al conflicto, de cómo esto podía suceder hace unos años, en un pasado imperfecto que podemos situar en fase de coloquio más adelante o más atrás. Y por último, como última reflexión inicial, la mayor dimensión jurídica de las libertades económicas frente a los derechos de conflicto y de huelga. Esto es algo que es muy visible, por ejemplo, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se siente el portador de las esencias de las grandes libertades económicas. Y eso a veces nos gusta cuando nos referimos a la libre circulación de trabajadores, y entonces los trabajadores circulan libremente por Europa, pueden llevarse a sus familias, tienen derechos de acogida, pero nos disgusta cuando se trata de la libre prestación de servicios o de la libertad de establecimiento, por poner un ejemplo. Entonces hay que pensar en los equilibrios entre las libertades económicas y los derechos sociales.
como ustedes saben, en el año 1957, la Unión Europea aparece como un pacto implícito en el cual los derechos sociales le correspondían a las nuevas constituciones de posguerra, la italiana, la francesa, la alemana, y las libertades económicas a la Comunidad Económica Europea. Y este pacto implícito inicial, yo creo que, para bien o por mal, nos sigue condicionando 70 años más tarde. Esto es parte del problema de cómo repensar los derechos sociales y, en este caso, los derechos colectivos, pues unos cuantos años más tarde. Bueno, hace ya unos cuantos años se decía que la huelga tenía más de exhibición de un conflicto que de causación de daño a un empresario. Esto, si por aquí ha venido un par de veces Antonio Bailos, seguro que lo ha dicho un par de veces por aquí, ¿no? Pero yo creo que no es solo eso. En el mundo de las tecnologías de la comunicación, cada vez es más importante difundir conflictividad. Difundir conflictividad en términos de cómo se plantea estratégicamente un conflicto. Es decir, cómo la parte social exterioriza el conflicto en las redes sociales o en los canales de comunicación y cómo la parte empresarial exterioriza ese conflicto en las redes sociales. Y este es un problema que solo puedo sugerir a partir de unas sentencias del Tribunal Supremo. Creo que esta era tuya, Fernando, aunque no estoy seguro. Sí, era tuya. Tuya la ponencia, ¿no? Una sentencia del año 2013 en la que se planteaba, en definitiva, la libertad de un empresario, la libertad de expresión de un empresario ante una situación de convocatoria de una huelga. En este caso, la empresa formulaba una serie de comentarios que expresamente no eran amenazas, pero que implícitamente eran amenazas. No saben ustedes, no lo digo literalmente, pero la idea era la siguiente: no saben ustedes el daño que causan con esta huelga. No saben ustedes el daño, pero prepárense ustedes porque esto va a producir una oleada de despidos, porque la sostenibilidad de la empresa no puede ponerse en entredicho con una huelga. No estoy literalmente reproduciendo ni ganas que tengo la expresión, pero en el fondo era eso. Y se planteaba algo que en ese momento era importante y sigue siendo muy importante, pero es la difusión de la postura de una de las partes ante un conflicto social. Y aquí decía el Tribunal Supremo algo que a mí me parece razonable. La libertad de expresión no es ilimitada. La libertad de expresión en este caso era contraria a un derecho fundamental, al derecho fundamental de huelga. Esto es, digámoslo así, pues la franja más grosera del problema. Pero por debajo de ese problema se plantean cuestiones mucho más sutiles y que en la génesis y en la gestión de un conflicto, ustedes que gestionan conflictos lo ven todos los días. Es decir, cómo planteamos estrategias de comunicación durante un conflicto y cómo la empresa plantea estrategias de comunicación durante un conflicto. Pues, por ejemplo, a través de los canales de comunicación de la empresa, hace saber a sus trabajadores que podrán ir a trabajar sin ningún problema, que pondrán a su disposición un transporte público para evitar los problemas que les pueda plantear un piquete y, en definitiva, que le agradecen infinitamente que vayan a trabajar. Podría poner muchos ejemplos, pero ustedes que están en la acción sindical todos los días lo saben perfectamente. Claro, aquí va a ser muy difícil que se pueda decir que hay
una coacción de la empresa, o por lo menos que la coacción sea suficientemente expresiva como para declarar vulnerado el derecho fundamental. Y la cuestión es la contraria, cómo se gestiona el conflicto, digamos, desde la estrategia de la comunicación. Yo aquí les planteo la cuestión de los piquetes y la libertad de expresión, ¿no? Bueno, este es un tema que, como ustedes saben, no corre en buenos tiempos desde la perspectiva del mundo del derecho, y no voy a citarles sentencias del Tribunal Constitucional profundamente inconstitucionales. Por ejemplo, una del año 2016, con el famoso número 69, que evoca otras cosas muy distintas que la represión de los derechos de afiliados de comisiones obreras. Pero ese no es el asunto del que quiero hablarles a ustedes. La estrategia de comunicación de una huelga es un tema que merece discutirse. Hace unos días les decía a un auditorio, bueno, distinto pero parecido a este, oiga, es que un piquete virtual no es un piquete. Bueno, pero un piquete virtual puede impedir el acceso al trabajo en el mundo de las tecnologías de la comunicación. Entonces aquí se plantean una serie de problemas que ahora simplemente sugiero, pero que me gustaría que debatiéramos sobre los límites de un concepto que aparece cada vez más como un problema, que es el abuso de derecho, ¿no? El abuso de derecho en una huelga en relación con las huelgas en las tecnologías de la comunicación y las huelgas a través de, repito, piquetes virtuales que en la práctica imposibilitan el acceso al trabajo. Hace 30 años, un profesor italiano, muy querido para algunos de los que estamos aquí, Lorenzo Gaeta, decía que sería sencillísimo bloquear una empresa a través de la huelga en el servicio telefónico, ¿no? Y lo contaba en los años 70. En los años 2010 y siguientes, esto evidentemente se ha multiplicado exponencialmente, ¿no? Entonces son cosas que evidentemente no están todavía en la jurisprudencia de los tribunales y quizá no lo estén en mucho tiempo, pero tienen mucho que ver con la acción sindical y cómo se gestiona un conflicto. Les decía antes, miren ustedes, no son buenos tiempos. Y no son buenos tiempos, les decía, a nivel internacional y regional. Cuando hablo de nivel regional, obviamente estoy hablando de la Unión Europea y del Consejo de Europa. No les voy a citar aquí sentencias que en el fondo les he sugerido sin decírselas, ¿no? Saben ustedes que la década pasada hubo algunas sentencias que situaron las libertades de prestación de servicios o de establecimiento por encima de los derechos sociales. Me refiero a las famosas sentencias Viking y Laval, que ustedes me imagino que conocerán perfectamente. Pero lo que hay ahora es, además, una postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo diría que también, asimismo, restrictiva del derecho de huelga. Hace unos pocos años, no tantos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un asunto muy interesante de Miri Baikara, pues reconoció que el derecho de huelga estaba implícito en el derecho de asociación. Y parecía que encontrábamos un órgano aliado, el auténtico Pepito Grillo de la conciencia europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como defensor del derecho de huelga. Sin embargo, ha habido algunas sentencias sumamente preocupantes. Aquí les cito una de la Ertzaintza del año 2015, que esta en definitiva no es la que ahora quiero destacar. La Ertzaintza era un problema de prohibición del derecho de huelga a este cuerpo de policía autonómica, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que era adecuada la absoluta prohibición del derecho de huelga a la Policía Autonómica Vasca. El que quiero citarles es un asunto al cual voy a volver al final de mi intervención, el famoso asunto RMT, National Union of Real Maritime and Transport Workers versus United Kingdom. Este es un asunto muy interesante. Ustedes saben que en el derecho inglés no existe derecho de huelga. No es que no exista, la huelga se entiende como una libertad, lo que da lugar a dos
cosas que aquí parecen muy paradójicas. Primero, que la huelga requiere una votación previa. Una votación previa con unas mayorías. Este no es el tema que ahora me preocupa. La cuestión es que en el Reino Unido es ilegal la huelga de solidaridad. Bueno, y ustedes dirán, esto aquí no tiene mucha importancia, porque la huelga de solidaridad aquí está protegida constitucionalmente, incluso de una forma reforzada en apariencia, desde la famosa sentencia del año 81, que dice que basta con que esté afectado el interés directo o indirecto de los huelguistas para que la huelga de solidaridad esté amparada por el artículo 28.1. Fíjense ustedes que la cuestión de la huelga de solidaridad tiene mucha importancia en el contexto de la contratación, de la subcontratación y de los grupos de empresas. Esto va a empezar a parecerse a sentencias en las cuales alguno de los que está aquí presente pues fue protagonista, ¿no? El asunto era muy sencillo y muy fácil de entender. Esta era una empresa auxiliar del Servicio de Ferrocarriles del Reino Unido que lo que hace es emprender un proceso de filialización, de generación de filiales. Y entonces una de las filiales que se genera es Jarvis, que es una empresa que tiene 250 trabajadores. Pero Jarvis, a su vez, genera una pequeña espora que es Hydrex. Y el problema es que Hydrex hace lo que hacen siempre. Los trabajadores que antes eran de la principal pasan a la subcontrata y, por supuesto, les mantienen las condiciones de trabajo. Por supuesto, durante 15 días. Luego empieza un proceso de degradación de las condiciones de trabajo que en este caso, como en otros tantos casos, finaliza con la extinción de todos los contratos de los trabajadores de la subcontratista. Un lírico bailable del que ustedes pueden conocer algún caso aquí en España. El problema es, ¿era legal la huelga que no era de los trabajadores de Hydrex? Hydrex eran 18 trabajadores, entonces su capacidad movilizadora era muy reducida, evidentemente. Claro, pero como no podía ser de otra forma, los trabajadores de la contratista principal de Jarvis se solidarizaron con ellos e iniciaron una huelga de simpatía. Claro, al tribunal inglés no le quedó otro remedio que decir que esa huelga era ilegal, porque la huelga de solidaridad estaba prohibida en el Reino Unido y la cuestión llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el argumento de que eso era contrario al artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Les cuento esta sentencia porque el fallo y la argumentación jurídica es para mí demoledora. Efectivamente, reconoce que el derecho de huelga está protegido por el artículo 11 del convenio, pero dice que la huelga de solidaridad no forma parte del núcleo duro del derecho de huelga. No forma parte del núcleo duro del derecho de huelga. Por lo tanto, como dice muchas veces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un ámbito en el que a los Estados miembros les queda un amplio margen de apreciación. Y como fruto de este amplio margen de apreciación, el Reino Unido no viola el artículo 11 del Convenio de Roma al prohibir la huelga de solidaridad. Ustedes dirán, bueno, esta sentencia a nosotros no nos afecta demasiado. Y yo les diría, bueno, esta sentencia por ahora no nos afecta demasiado. Es una sentencia del año 2014, pero marca mucha tendencia. Y marca mucha tendencia, y lo tengo que aclarar, en el contexto, al mismo tiempo, de unas escaramuzas que suceden en la Conferencia Internacional de Trabajo en el año 2012, en la cual las organizaciones de empleadores sostienen que la huelga no está incluida en los grandes convenios de sindicación de OIT. Saben ustedes que la huelga, de acuerdo con una doctrina hiperconsolidada
de la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones se incluye en los grandes convenios 87 y 98, los convenios clásicos de derecho de sindicación. Sin embargo, los empleadores lo discuten en el año 2014. Aquí podía pararme un rato a explicar por qué, pero tampoco en este sentido quiero gastar demasiado tiempo. Y se llega a una conciliación en el año 2014 en la cual los empleadores, un poco a regañadientes y un poco con esa pose de conceder algo, dicen, bueno, vale, nos rendimos. Pero aquí están exhibiendo, repito, una postura bastante alérgica al derecho de huelga. Y aquí se plantea uno de los problemas que yo en la introducción les ponía de manifiesto, y lo que tienen ahí es una sentencia con la cual yo no me quiero meter. Es una jurisprudencia, perdón, es una doctrina judicial producto de la repetición de una jurisprudencia constitucional antigua y producto también del descuido del legislador. El problema de la huelga de los trabajadores autónomos. Este es un asunto realmente complicado y que tengo que sacar aquí por todo el ámbito de la nueva economía. Los trabajadores autónomos no son titulares del derecho de huelga. Este es el escenario o la primera frase que se pronuncia cuando hablamos de este problema. Y la cuestión es que es un tema que yo creo que llega el momento de discutir un poco más en serio. Saben ustedes que la famosa sentencia de Díaz-Picazo, la famosa sentencia de 8 de abril del año 81, evidentemente, 38 años atrás, y en el contexto de una economía radicalmente diferente a la de ahora, pues dijo que, evidentemente, los trabajadores autónomos no eran titulares del derecho de huelga. Y esa jurisprudencia se ha repetido religiosamente en los últimos 38 años. Y es cierto, al mismo tiempo, que se ha reiterado de la mano de unas reformas legales que en este sentido han sido extraordinariamente tímidas, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto del Trabajador Autónomo no reconoce el derecho de huelga de los trabajadores autónomos. Y, por supuesto, la doctrina judicial expresa que, como mucho, los trabajadores autónomos son titulares del derecho de conflicto colectivo, pero en ningún caso del derecho de huelga. Entonces, aquí el planteamiento es el siguiente. Bueno, eso es así hoy en día, pero yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad que los autónomos son empresas? ¿De verdad que los trabajadores autónomos que hoy conocemos, que no han elegido ser autónomos, que no tienen ninguna vocación empresarial, son empresas? Y yo tengo que decirles a ustedes, pues la verdad es que sí. Si ustedes se leen, cosa que me imagino que no harán por salud personal, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento es el artículo que regula el derecho de la competencia. Y dice que los autónomos son empresas a los efectos del derecho de la competencia. Vamos, que generan auténticos cárteles empresariales. Es decir, que si fijan los precios homogéneamente, eso es una conducta contraria al derecho de la competencia. Dicho en otras palabras, si los riders son autónomos, pues miren ustedes, están afectados por el derecho de la competencia. Y por lo tanto, de plantear conflictos colectivos y huelgas ya ni hablemos, porque eso podría ser lo mismo que en el siglo XIX, una maquinación para alterar el precio de las cosas. Bien, esta es la situación hoy en día. Es la situación hoy en día y además hay una sentencia especialmente lamentable, no, especialmente dura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el asunto Kirsten del año 2014. Fíjense ustedes qué tema más fácil de entender aquí en Cataluña. Era un convenio colectivo para músicos de orquesta.
pero este convenio colectivo cometió la herejía de regular los honorarios de los músicos de orquesta sustitutos, que podían ser trabajadores o autónomos. Entonces el tribunal belga le planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si era posible que un convenio colectivo fijara honorarios de músicos sustitutos de orquesta autónomos. Y la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, por supuesto, que no podía. Mejor dicho, que los sindicatos que negociaran en nombre de autónomos se estaban comportando como empresarios y que, por lo tanto, estaban sometidos al derecho de la competencia. Es verdad que la sentencia hace muchas concesiones diciendo seguro que a lo mejor eran falsos autónomos, pero si eran verdaderos autónomos no pueden negociar colectivamente sus condiciones de trabajo inmunizados del derecho de la competencia. Bien, planteo esto es negociación, no es conflicto, porque esto tiene que ser así. Bueno, yo aquí les cito un texto que es la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que establece los derechos fundamentales de OIT, y el primero que cita es libertad sindical. Ya saben ustedes que este año fue el centenario de OIT y que se aprobó una famosa declaración del centenario que fue un pequeño fiasco, pero que se basa en un informe sobre el futuro del trabajo que decía negro sobre blanco que los mandantes de OIT querían que los derechos fundamentales proclamados en la Declaración del año 98 tuviesen una vigencia universal con independencia del vínculo de prestación de servicios que hubiera entre la empresa y el prestador de servicios. Yo creo que esto es todo un cúmulo de noticias pesimistas, pero yo creo que es el momento de que se abra un debate sincero sobre qué es esto del derecho de sindicación de los trabajadores autónomos. Estamos hartos de leer la Ley Orgánica de Libertad Sindical y que nuestro artículo 4 de la Ley Orgánica diga que, por supuesto, que los trabajadores autónomos que no tengan trabajadores a su cargo son titulares del derecho fundamental de libertad sindical, pero la gran pregunta es eso, ¿para qué sirve? ¿Para que no sean titulares de ningún derecho colectivo? Es decir, lo que estamos generando, por lo tanto, es un derecho vacío de contenido. ¿Cómo se puede entender el derecho a libertad sindical sin derecho a la negociación colectiva y a la huelga? Y yo les haría otra pregunta, de paso. ¿Es que ahora alguien va a discutir que ni siquiera es posible hacer acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos? Yo no lo sé, pero lo cierto es que en esta ciudad en particular, aunque en otras muchas, no en las pequeñas ciudades en las que vivimos otros, precisamente las acciones colectivas son acciones que muchas veces desarrollan personas que no tienen la condición de trabajadores dependientes. Y todavía más curioso, lo más interrogante es que muchas veces esas acciones colectivas están patrocinadas por entidades que no tienen carácter sindical. Y esto es una reflexión que hay que hacer, ¿no? El derecho de conflicto de los trabajadores autónomos. Bien, siguiendo con estos problemas y dejando por un momento el ámbito de los autónomos, nos encontramos con un tema que ya para los que nos dedicamos al derecho es un asunto un poquito más conocido, y me refiero a un asunto que va a capitalizar gran parte de esta segunda mitad de la intervención, que es todo lo que tiene que ver con la sustitución de huelguistas. Se dice por ahí fuera, se dice que el sistema español es un sistema garantista del derecho de huelga en este contexto. Y yo estoy dispuesto a asumirlo. Estoy citando como preámbulo y como punto de partida las famosas sentencias relativas al esquirolaje externo. Perdón, al esquirolaje externo no, al esquirolaje interno. Es decir, la movilidad funcional para
sustituir a huelguistas. Y saben ustedes que hay dos famosas sentencias, sobre todo la más antigua, la 123-92, que declaró algo importante blanco sobre negro. Dijo en el año 92 el Tribunal Constitucional que el ejercicio del derecho de huelga anestesia el poder de dirección del empresario. Esto sí que lo digo literalmente. Como no era de Fernando Salinas, pues esta sentencia la digo literalmente. El derecho de huelga anestesia el poder de dirección del empresario. Esta sentencia fue muy importante porque creo que abrió un cambio de pauta en cómo entendíamos en este país el derecho de huelga. El ponente de esta sentencia no fue Rodríguez Piñero, pero me consta que estuvo en la cocina de esta sentencia. Y esta sentencia, relativa a la movilidad interna de huelguistas, se reprodujo en otra muy interesante del año 2011, la 33-2011. Ahora que está tan de moda que los políticos digan el nombre de las mujeres que desahucian a los inquilinos, y yo como comparto algunos pensamientos con este tipo de políticos, les digo que esta empresa era el grupo ABC. Es importante decir que fue el grupo ABC. El grupo ABC ya saben ustedes que siempre está defendiendo a la parte sindical en este tipo de conflictos y esta sentencia 33-2011 se refiere a la huelga general del año 2002 en la cual, por supuesto, tenía que salir el periódico impreso más importante de este país, que es el ABC, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los redactores se pusieron a imprimir periódicos y salió una pequeña tirada, pero se pudo decir que el ABC había salido a la calle la huelga general del año 2002. ¿Vale? Bien, el Tribunal Constitucional, 9 años más tarde, vuelve a repetir la jurisprudencia de que es contrario al derecho de huelga la movilidad interna para lesionar el derecho de huelga. Repito, grupo ABC. Bien, estas sentencias son importantes porque dieron pie y fueron fundamentales en la evolución posterior de un tema que en este país es el derecho más fundamental que existe, que es el derecho a ver los partidos de fútbol. Este sábado ustedes van a sufrir un severo correctivo en Barcelona, pero entre tanto lo que quisiera decirles es que empezaron a aparecer sentencias relativas a cuando había un partido de fútbol de la Champions League y había huelga en la cadena de televisión. Entonces, claro, pues evidentemente se organizaba todo, publicidad enlatada, voz en off, desvío de imagen, y el partido de fútbol se veía por encima de cualquier otra consideración, porque siempre nos dio cierta vergüenza reconocer que el fútbol es un servicio esencial. Entonces, el gobierno, que siempre fue timorato, nunca lo dijo de forma expresa, ¿no? Esto generó el problema, que el fútbol no era un servicio esencial y, por lo tanto, no se ponía a servicio mínimo ver el partido de fútbol, por esta hipocresía ciudadana en la que vivimos. Entonces, claro, la cuestión es que era contrario al derecho de huelga sustituir a los huelguistas mediante ingenios, digamos, tecnológicos. Y aquí, pues, hay un proceso largo, hay unas sentencias antecedentes, pero ya que antes citaba a Fernando, Jordi, tú pusiste una sentencia, bueno, fuiste el ponente de una sentencia muy interesante de 5 de diciembre del año 2012. Esta sentencia estima parcialmente el recurso de la parte empresarial, solo parcialmente, porque entiende que la publicidad enlatada entre servicios mínimos no es per se contraria al derecho de huelga, pero es la sentencia más fuerte que dice que el esquirolaje tecnológico constituye una violación del derecho de huelga. Yo creo que esta sentencia fue muy importante. En ese momento se comentó largo y tendido en muchos foros internacionales porque, con cierto orgullo, decíamos que, en fin, que
también la sustitución de huelguistas a partir de las tecnologías de la comunicación era contraria al derecho de huelga. Esta sentencia duró poco. Duró poco y yo creo que esto es la sentencia del añorado pasado, ¿no? Ustedes saben que en el año 2010 el Tribunal Constitucional empezó a producir masivamente sentencias inconstitucionales. Y hay un cambio de paradigma que empieza a vislumbrarse claramente a partir del año 2012, pero en el año 2017 hay una sentencia que hoy en día es la clave, la 17-2017. Esta sentencia tiene un voto particular de Fernando Valdés, del que no voy a hablar ahora, porque yo creo que esta sentencia se ha tratado con cierta ligereza. O sea, yo creo que de esta sentencia se ha dicho, bueno, lo que ha pasado es que ahí no había exactamente una sustitución tecnológica de huelguistas, sino que se utilizaba una tecnología preexistente que se utilizaba habitualmente. Y yo admito todas las subordinadas concesivas, pero yo creo que lo mejor es leer lo que dice exactamente esta sentencia. Es decir, paso del voto particular, con el cual me siento más cómodo, pero prefiero hablar en este caso de lo más feo. Empieza reconociendo efectivamente que en España se viola el derecho de huelga con la sustitución interna de huelguistas. Pero se dice a continuación, fíjense ustedes, exigir al empresario que no utilice medios técnicos con los que cuenta en la empresa supone imponer al empresario una conducta de colaboración en la huelga no prevista legalmente. La utilización de medios ya existentes en la empresa es compatible con el derecho de huelga y no puede extenderse por vía analógica a este supuesto la prohibición prevista en el artículo 6.5 del Decreto Ley 1777, que se refiere al empleo de los recursos humanos en la empresa, pero no a la utilización de sus recursos materiales y tecnológicos. Es que es muy fuerte lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Es verdad que luego podemos decir que, en efecto, que el caso no era exactamente una sustitución tecnológica, pero la doctrina es un severo correctivo, no a la sentencia del 2012, que también a lo que se decía en la sentencia del ABC. Porque de una forma muy expansiva dice que siempre que exista un medio tecnológico preexistente, la sustitución de los huelguistas por el medio tecnológico no puede asimilarse a la sustitución humana prevista en el artículo 6.5 del famoso Real Decreto Ley. Yo creo que esto es un severo correctivo y es, de luego, un cambio importante de paradigma. Claro, el Tribunal Supremo, como no podía ser de otra forma, asume esta doctrina en una sentencia posterior de 13 de julio del año 2017. Era una subcontratación en cadena de la Telefónica, por cierto, le llamaban un contrato bucle, y el contrato bucle acababa como acaban todas las cosas, con el pobre trade de rigor que, por lo menos en esta sentencia, no se cuestionaba si podía ejercer o no el derecho de huelga, pero plantea, como siempre, la capilaridad de los problemas de subcontratación que acaban siempre, o casi siempre, en la figura del trabajador autónomo, siempre dependiente, ¿no? Esta es la historia, hasta hoy, del espionaje tecnológico. Pero mientras tanto, comenzó una historia paralela que ya tenía antecedentes, pero que en la última década se ha desarrollado de una forma que yo diría por lo menos contradictoria. Me estoy refiriendo al problema de la huelga en conexión con la descentralización productiva. Esto empieza con una saga de sentencias del Tribunal Constitucional del año 2010. Pongo como paradigma la primera de ellas, la 75-2010, que era la huelga en una empresa subcontratista. La empresa principal era
Samoa y la contratista o subcontratista era Unigel. Y el tema se parecía como una gota de agua al que antes les comentaba del asunto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el asunto RMT. Fíjense ustedes qué tema más fácil de entender. La empresa Samoa externaliza parte de la producción con una empresa que no consta que sea del mismo grupo. Esto quiero destacarlo, no consta que sea del mismo grupo. Y en la empresa subcontratista suceden una serie de avatares, como siempre, de reducción de las condiciones de trabajo de los trabajadores que antes estaban equiparados a la empresa principal. Y se van reduciendo las condiciones frente a las cuales hay una reacción en forma de conflictos. En forma de conflictos, y aquí no hay huelga de solidaridad. Son solo los trabajadores de Unigel, o por lo menos el planteamiento de la sentencia se refiere solo a los trabajadores de la empresa subcontratista. Ejercen el derecho de huelga y como respuesta la empresa principal lo que hace es rescindir parcialmente el contrato con la empresa contratista. Los problemas continúan hasta que finalmente la empresa principal rescinde totalmente el contrato con la empresa contratista. Y se plantea la siguiente situación. A Unigel no le queda más remedio que practicar un despido por causas económicas a todos sus trabajadores. La cuestión que se plantea en amparo es la violación del derecho de huelga por parte de la empresa principal. Bien, aquí les podría contar algunos pormenores un poquito más aburridos, pero la esencia de esta sentencia es que reconoce la violación del derecho de huelga. La sentencia de instancia había convalidado los despidos y el Tribunal Constitucional simplemente declara que había una responsabilidad de la empresa principal por violación del derecho de huelga. Pero fíjense ustedes algún par de frases que tengo subrayadas. No pueden existir espacios inmunes a la vigencia de los derechos fundamentales. Que se vinculen directamente a la actividad productiva de una empresa principal e incluso que la propia duración de su contrato se haga depender directamente de la vigencia del contrato mercantil. La efectividad de los derechos de los trabajadores puede verse afectada no solo por la actuación del contratista, sino también por la actuación del empresario principal. Y, sobre todo, no sería admisible que en los procesos de descentralización productiva los trabajadores carecieran de los instrumentos de garantía y tutela de los derechos fundamentales con que cuentan en los supuestos de actividad no descentralizada. Los derechos fundamentales de un trabajador pueden ser vulnerados por quien no es su empresario en la relación laboral, pero interviene o interactúa con él en conexión directa con la relación laboral. Estos son frases muy contundentes, pero expresan, como pongo aquí, una posición bastante garantista, en la cual es probable que la empresa principal vulnere el derecho de huelga de los trabajadores de la empresa contratista. Esta sentencia es del año 2010. La ponente es Elisa Pérez Vera, una mujer que hace años que dejó el Tribunal Constitucional. A partir de aquí, el Tribunal Supremo va dictando una jurisprudencia en la que es necesario distinguir dos tipos de subcontratación. Subcontratación mediante externalización y subcontratación mediante creación de filiales o en el seno de una empresa del mismo grupo empresarial. Entonces expresa lo siguiente: cuando las empresas son independientes entre sí y no tienen otro vínculo previo, salvo el contrato mercantil de subcontratación, hay una descentralización productiva que se produce libremente en el mercado y que, por lo tanto, no se genera en el ámbito del grupo de sociedades.
Y aquí hay una sentencia, la del asunto Altrat, de 16 de noviembre del año 2016, que se planteaba la siguiente hipótesis. El problema es que este era un recurso de casación ordinaria y los hechos no fueron modificados, pero la cuestión es que se había convocado una huelga en la empresa contratista. Entonces la empresa contratista comunica a la principal que no va a poder prestar los servicios de tal forma que la empresa principal provea como quiera a la obtención de esos servicios. Y por lo tanto la empresa principal provee contratando con otras empresas subcontratistas. Bueno, limpio de polvo y paja, el argumento hasta podría ser razonable, ¿no? No hay vinculación con los clientes que le permita codecidir quién va a realizar esos terceros servicios. Y la empresa contratista tampoco se beneficia de esa comunicación. Por lo tanto, dice que aquí no está lesionado el derecho de huelga. Repito, porque no hay una vinculación distinta de la contratación de servicios entre la empresa auxiliar y la empresa principal. Pero moraleja, la empresa auxiliar puede comunicarle a la empresa principal, que sus trabajadores se van a poner en huelga, que provea los servicios en otro sitio, que eso no vulnera, en caso alguno, el derecho de huelga. Bien, esta sentencia, cuando la leí, me recordó una sentencia del año 2004 del Tribunal Constitucional, la 198/2004, que yo pondría en contradicción. Esta sentencia del año 2004 se refería al despido del presidente de un comité de empresa que había advertido a las empresas clientes que iba a haber una huelga en esa empresa porque la empresa había incurrido en despidos masivos. Por supuesto, el presidente del comité de empresa fue convenientemente despedido y se planteó, primero en vía ordinaria y luego en recurso de amparo, si se había violado el derecho de libre expresión con este despido basado en la comunicación del presidente del comité de empresa a las empresas clientes. Bien, el Tribunal Constitucional, en los gloriosos años de la década pasada, declaró que era ejercicio del derecho de libertad de expresión y que, por lo tanto, el despido era nulo. El despido era nulo. La empresa había dicho que era un boicot empresarial, que era una conducta inadmisible, pero, repito, en este caso, la advertencia era del presidente del comité de empresa a las empresas clientes. Sin embargo, 12 años más tarde, el Tribunal Supremo dice que la advertencia de la propia empresa cliente a las empresas receptoras de servicios, eso no es lesivo del derecho de huelga. Probablemente los dos pronunciamientos sean compatibles entre sí y no hay contradicción, pero desde luego hay, cuando menos, un interesante cambio de paradigma. Yo les hago la siguiente pregunta, es decir, descrita escépticamente, y este es un tema para mí de debate. Suena razonable, pero es enteramente compatible con estas afirmaciones que antes hacíamos, que los derechos fundamentales de un trabajador pueden ser vulnerados por quien no ejerce la relación laboral, pero interviene o interactúa con él en conexión directa con la relación laboral. Probablemente la conducta de la empresa principal, avisada por la empresa contratista, podía entenderse como una violación del derecho de huelga. Pero creo que es un tema interesante de debate, porque aquí las subordinadas concesivas cuentan más que las proposiciones principales. Y aquí hay otra que a mí me cuesta entender. La empresa principal no tiene que sentarse a negociar. Saben ustedes que el Decreto de Ley de Relaciones de Trabajo declara en su artículo 8 que durante el conflicto la empresa tiene la obligación de negociar con el comité de huelga.
¿Sí? Entonces, la cuestión que se plantea es si la empresa principal tiene la obligación de negociar con el comité de huelga de la empresa contratista, o por lo menos cuando hay una huelga en la empresa contratista. Y, sencillamente, el Tribunal Supremo expresa que no hay esa obligación de negociar, que la empresa principal es ajena al conflicto y que, por lo tanto, no tiene obligación de negociar con la empresa con el comité de huelga de la empresa contratista. Bueno, esta sentencia hay que también entenderla porque la demanda se había planteado por el proceso de tutela de derechos fundamentales, no como un conflicto colectivo que a lo mejor producía una solución diferente. Pero aún así, realmente la empresa principal no tiene que sentarse a negociar cuando hay una huelga en una empresa contratista que es propia actividad. Ustedes, como agentes sindicales, me imagino que miles de veces se habrán planteado huelgas de concesionarios de servicios públicos en las cuales las entidades locales o autonómicas al final se tenían que sentar a negociar, porque los temas que se están negociando para solucionar la huelga son temas que afectan directamente a la empresa principal. Es más, la empresa principal es el único interlocutor posible cuando se trata de darle vía de salida a ciertos conflictos, ¿no? Sin embargo, en esta sentencia se dice que la empresa principal no tiene que sentarse a negociar en el seno de un conflicto expresado como una huelga. Vuelvo a recordar el asunto RMT. ¿Se dan cuenta ustedes? La subcontratación, a través de las cadenas de subcontratación, hace que el principal beneficiario de la huelga, el principal beneficiario de la actividad empresarial nunca pueda ser sujeto pasivo de la huelga y que esté inmunizado contra ella, ¿no? En el fondo es la misma historia que estábamos hablando en el asunto RMT. Y digo yo, Tribunal Supremo, ¿no sería necesario repasar que España ha ratificado el convenio 154 de la OIT, el convenio promocional de la negociación colectiva, repasar el artículo 5 de ese convenio y repensar las obligaciones que le incumben al Reino de España desde el convenio 154 de OIT? Quizá así podíamos matizar un poco la opinión. Pero esta expresión, que puede ser asépticamente razonable, contiene una crudeza de conclusión importante. La empresa principal es ajena a la solución del conflicto. Con ella no hay absolutamente nada que negociar. Último capítulo, y ya llegamos a las conclusiones. Ya me estoy pasando mucho de tiempo y lo lamento. De verdad que acabo enseguida. Último capítulo, huelga en una filial del mismo grupo. Aquí la jurisprudencia es distinta. Se la resumo en pocas palabras para no aburrirles demasiado. Saben ustedes que la jurisprudencia distingue entre grupo patológico y grupo no patológico. Y dice, cuando el grupo no es patológico, no hay encadenamiento de responsabilidades laborales. Por lo tanto, no es responsable el despido de una empresa del grupo, otra empresa del grupo. Y dice más, el grupo de empresas y su configuración es ejercicio del derecho fundamental de libertad de empresa. No obstante, cuando se trata de huelgas en una empresa de un grupo, son responsables las empresas de ese mismo grupo de que los trabajadores puedan ejercer sus derechos fundamentales y entre ellos el derecho de huelga. Dicho en otras palabras, son 3 sentencias y todas ellas de entidades de periódicos. Y el problema estribaba en que una de las empresas del grupo, siempre la empresa de impresión, convocaba una huelga. ¿Y qué hacían las empresas del grupo? Pues contrataban externamente el trabajo de impresión. Claro, en este caso eran empresas del mismo grupo. Entonces dice el Tribunal Supremo, aquí
es distinto. Aquí las empresas del grupo tienen que encargarse de que los trabajadores puedan ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales y entre ellos el derecho de huelga. Por lo tanto, en este caso, sí, hay violación del derecho de huelga cuando una empresa del grupo contrata externamente los servicios que antes desarrollaba, en este caso de impresión, otra empresa del grupo. Por cierto, curiosamente, la tercera de estas sentencias, una de las sentencias de 3 de octubre del 2018, había una empresa demandada que, oh curiosidad, otra vez era el grupo ABC. Y lo digo porque otra vez, de nuevo, era la repetición del mismo mantra. Se externaliza el servicio de impresión, se aplica el artículo 44, se mantienen todas las condiciones laborales durante 15 días. Luego hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una segunda modificación de las condiciones de trabajo y al final un despido por causas económicas, técnicas o relativas de producción. Cuando los trabajadores quisieron revolverse, la empresa del grupo principal contrata la impresión con otra actividad, con lo cual esto fue evidentemente un magro consuelo para los huelguistas, pero por lo menos aquí se declaró la violación del derecho fundamental de huelga. Pero insisto, el asunto RMT es tan importante porque está definiendo el campo de juego en torno a la huelga y la descentralización productiva de una forma muy importante. La simpatía, la solidaridad entre todos los trabajadores del grupo de empresas. Ya concluyo. Yo pongo aquí la nostalgia de los temas tratados, porque uno tiene la impresión de que al final estamos hablando de los temas de anteayer, porque la subcontratación en cadena ahora se está produciendo a través de cadenas globales de subcontratación, porque el trabajador autónomo no tiene derecho de huelga y porque la aceleración de la globalización y la nueva economía produce que los problemas ya sean otros. Pero fíjense ustedes, al mismo tiempo están reapareciendo las formas de acción colectiva más tradicionales. Les cuento el asunto Viking del año 2007. Al final lo que hacía el ITF, el Sindicato Internacional de Transportes, era generar un boicot secundario de tal forma que ningún puerto recibía la actividad del Britannia. Hace 2 años estuve desarrollando ciertos trabajos en el puerto de Liverpool y la actividad era exactamente la misma. La huelga de los estibadores generando un conflicto secundario en todos los puertos de la Commonwealth. Es decir, esto está pasando algo parecido a las plataformas tecnológicas, ¿no? Es decir, estamos volviendo a las formas de trabajo más tradicionales y estamos volviendo también a las formas de conflicto más tradicionales. Evidentemente, ahora tenemos un reto fundamental que es, como no podía ser de otra forma, la internacionalización del conflicto, ¿no? Yo les cito aquí lo que decía ya hace 100 años en la República de Weimar Hugo Singheimer. Decía que el derecho colectivo ha sido tradicionalmente un elemento de nivelación social. ¿Qué pasa? Y como decía hace menos años Lord Wedderburn, muchas veces el derecho se ha entrometido en las relaciones colectivas del trabajo solo para joder al sindicato. Esto lo dijo Lord Wedderburn hace 50 años. Con eso, ¿qué quiero expresar? Pues quiero expresar que en un mundo donde siempre pensamos que la protección de los trabajadores era el sumatorio de la protección legal más la acción sindical, habrá que pensar en el mundo de la nueva economía que la protección de los nuevos trabajadores, del lumpenproletariado que hoy son los falsos autónomos o los verdaderos autónomos, tiene que estar igual en la suma del derecho individual más el derecho colectivo. Yo diría que hoy en día, como última conclusión, y para el mundo del derecho creo
que la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia ordinaria no están tutelando el derecho de huelga, por lo menos al mismo nivel de cómo se tutelaba hace 10 o hace 12 años. Y de eso, evidentemente, es de algo de lo que hay que tomar nota, ¿no? El derecho colectivo y el derecho de conflicto recibe hoy menos protección de los tribunales que hace unos pocos años. Muchas gracias.